Esto sucedió en 2014, cuando fui internada por última vez en un pabellón psiquiátrico por un intento de suicidio. Un poco de contexto, soy mujer y tenía 19 años en ese momento. Estaba dejando 3 años de medicación para el trastorno bipolar mientras estaba en un pico de abuso de sustancias, facilitado por mi primer año en la universidad, volviéndome loca con la nueva libertad adulta. Una noche tuve un gran episodio mental y fui internada por primera vez en el pabellón de adultos. Anteriormente, solo había sido admitida en el pabellón de menores durante mi adolescencia por episodios similares. En esta unidad, compartes habitación con alguien del mismo sexo, pero no te dan presentaciones adecuadas. La instalación en general no estaba bien gestionada, ni a las enfermeras o médicos parecía importarles, aparte de recetar y sacarte de allí. Me llevaron a la habitación donde me quedaba, y la enfermera simplemente le dijo a la otra señora en la habitación, «Esta es tu nueva compañera», y se fue. La mujer parecía tener entre 40 y 50 años, hispana, y solo un poco más alta que yo. No quitaba la mirada del suelo frente a ella, y no dijo una palabra ni se movió cuando la saludé. Noté que tenía un tatuaje de una versión caricaturesca de un clásico diablo rojo, pero como bebé. Supuse que la dejaría en paz y me quedaría en mi área de la habitación. La primera noche transcurrió como suelen ser en un pabellón psiquiátrico, con un grupo nocturno, y mi compañera de habitación se negó a compartir nada una vez más, solo mirando al suelo, apenas moviéndose 1 centímetro. Mientras todos hacían fila para recibir su medicación antes de acostarse, el pabellón de enfrente comenzó a golpear el vidrio de la puerta y a gritar. Un tipo sonreía mientras golpeaba su cabeza contra la parte de vidrio de la ventana, mientras los tipos detrás de él gritaban y saltaban. Parecía como si casi fueran a romper, pero los celadores vinieron y se los llevaron, sus gritos aún resonando por los pasillos. Habiendo estado antes en pabellones psiquiátricos, no me sorprendía el comportamiento fuera de lo común, como gritar o empezar peleas, pero esto era completamente diferente para mí. Ahora estaba con adultos perturbados. Personas con años de enfermedad deteriorando su mente. Ya no eran niños pequeños enojados. De hecho, sentí miedo por primera vez debido al alto nivel de imprevisibilidad con estas personas. Sé que yo no estaba completamente bien de la cabeza, pero incluso estas personas me ponían ansiosa. Y me dificultaron intentar descansar esa noche. ¿Conoces esa sensación de estar despierto pero aún no has abierto los ojos? El momento en que apenas te estás despertando y todo está borroso. Este era el estado de conciencia en el que me encontraba más tarde esa noche. Sentí que me estaba despertando, pero como si algo me estuviera despertando. Aún así, estaba cansada, así que no abría los ojos. Cuanto más volvía en mí, sentí presión en mi frente y pude sentir sudor goteando en mi cara. Abrí los ojos para encontrar a mi compañera de habitación de pie sobre mi cama, mirándome a los ojos, con una mano en mi frente y la otra en un puño apretado sobre su pecho, mientras habla en lo que supongo son lenguas. Miro sus ojos y están en blanco y vacíos de cualquier emoción. Sigue hablando más rápido y cada vez más alto. Estoy paralizada en este momento, sin saber qué hacer o qué haría ella si gritara o me moviera. Solo estábamos nosotras en la habitación, y la estación de enfermeras está al final del pasillo. Comenzó a limpiar el sudor de mi frente mientras seguía hablando rápido y erráticamente. No estaba segura de lo que estaba haciendo o planeaba hacer a continuación. Luego puso ambas manos en mi frente y en este punto estaba gritando mientras me sacudía, pero no mucho antes de que una enfermera entrara y la apartara de mí. La enfermera parecía más irritada por tener que levantarse y hacer su trabajo que preocupada por cómo estaba o me sentía. Acompañó a la mujer fuera y dijo que no me preocupara y que simplemente volviera a dormir. No sé cómo, pero logré volver a dormirme. Supuse que la trasladaron a un pabellón más grave porque no la volví a ver al día siguiente. Afortunadamente, pude irme más tarde ese día. Este incidente ha sido desde entonces un recordatorio para mí de nunca volver y de gestionar mi bienestar mental, porque, aunque tengo problemas, podría estar en un estado mental mucho peor. Todavía me despierto algunas noches con ansiedad persistente y tengo que calmarme para volver a dormir. Nunca más quiero volver a un pabellón en mi vida para experimentar esto de nuevo o algo mucho peor.
Hace poco más de 1 año y medio, tuve un vecino con un pasado perturbador. Éramos de la misma edad, y un día vino a pedirme consejo. No lo rechacé. Me gusta intentar ayudar a la gente. No quiero especificar demasiado cuáles son esos problemas. Pero, saltando una semana, escuché un fuerte golpe en mi puerta. Abro y me empuja a un lado y entra tambaleándose a mi casa con una botella de licor. Le dije que debería haber preguntado antes si podía venir. Estoy muy ocupado y no llego a casa hasta las 5 de la tarde del trabajo. Comienza a llorar sobre cómo quiere intentar suicidarse de nuevo. La ambulancia apareció a las 3 de la mañana el mes anterior porque sufrió una sobredosis. Lo dejé desahogarse. Me sentí mal. No sabía si tenía amigos y sé que siempre está encerrado en su casa. Comenzó a despotricar sobre todos los problemas que tiene y cómo ve cosas y escucha cosas en su mente. Después de un rato, empecé a sentir que me estaba poniendo esta responsabilidad a mí. Aparentemente, intentó suicidarse porque su novio de Canadá, a quien conoció en línea, rompió con él. Me mostró mensajes y pude ver lo manipulador que era. Dijo cosas perturbadoras: cuando me suicide, te perseguiré y te haré sufrir. El novio parecía genuinamente preocupado y abrumado. En resumen, intenté ser lo más cuidadoso posible para no decir nada que lo provocara. Me pide ir al baño y, después de 10 minutos, empiezo a preguntarme qué estaba tardando tanto. Lo reviso. Estaba desmayado en el suelo. Me molesté un poco en ese momento. Esta persona que apenas conozco entra a mi casa, me echa todos sus problemas y cosas jodidas, y luego se desmaya en mi baño. Intenté despertarlo, pero no se movía. Este tipo es de estatura promedio, delgado, así que pude rodear su brazo alrededor de mi cuello y arrastrarlo hasta su casa. Lo dejé allí. Después de esto, comenzó a llamar a mi puerta todos los días. No le respondía porque era demasiado para mí en este punto. Pasan un par de meses y, un día, noté que una de mis macetas en mi patio trasero estaba rota. Tenía esta planta en una parte de césped de mi patio trasero. Tengo una pequeña porción que es de concreto. La maceta estaba en el concreto, frente a mi puerta corrediza de vidrio. Ahora, he tenido ansiedad severa durante un par de años y tomo medicamentos para ayudar, pero esto estaba provocando sentimientos incómodos. Por la mañana, al irme al trabajo, salía corriendo de su casa en pijama, intentando iniciar una conversación conmigo. Al principio, supuse que probablemente era una coincidencia, pero después de un par de veces, comencé a sentir que estaba sentado en su sala, mirando a través de su ventana y esperándome. Empecé a correr a mi coche todas las mañanas. Me despertaba 1 hora antes porque tenía miedo de volver a encontrarme con él. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, en mi propio vecindario, donde debería sentirme segura. El día en que las cosas se pusieron muy mal, llegué a casa del trabajo 1 hora antes de lo habitual. Al llegar, lo veo sentado en mi porche. Me enojé. Estaba furiosa. Sabía que lo estaba evitando. Sabía que no había forma de evitarlo si estaba sentado allí frente a mi puerta esperándome llegar a casa. Agarro el aerosol de pimienta que tengo colgado en mi llavero y llamo a mi madre. Estaba hablando por teléfono conmigo mientras caminaba hacia mi casa y sentí que el corazón se me salía del pecho. Una sonrisa se forma en su rostro. Dice: ¿ya llegaste, en serio? Sostuve el aerosol de pimienta frente a mí y le dije que se moviera de una puta vez. Dije que no tenía derecho a entrometerse y que lo último que quería era lidiar con sus putos problemas. Se levantó y se alejó lentamente. No dije una palabra. Cerré mi puerta con llave y mi madre me dijo que venía. Decidimos ir a la policía y intenté solicitar una orden de restricción en su contra. A pesar de todos los eventos que expliqué a los policías, no tenía ninguna evidencia física de que me estuviera acechando o tuviera intenciones de hacerme daño. Me dijeron que, mientras no me agrediera físicamente, no había mucho que pudieran hacer. Me sentí atrapada. Me sentí tan asustada, enojada. ¿Cómo podía esta persona hacerme sentir tan atrapada en mi propia casa? Pasé las siguientes 2 semanas en casa de mi madre y mi padrastro.
Tenía demasiado miedo de dormir sola en casa. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era él. Fue uno de los mensajes más largos que he recibido. Describía cómo pensaba que teníamos una conexión, cómo lo engañé y soy vanidosa. Fue intenso. Amenazó con suicidarse y dijo que sería mi culpa y que yo podría ser feliz. El mundo no me merece. Tú eres demasiado inteligente para este mundo. Este mundo no te merece. Tú no me mereces. Desperté a mi madre y estaba furiosa. Fuimos a la estación esa misma noche y mostramos a los policías los mensajes que había enviado, esperando que fuera suficiente prueba para al menos obtener una orden de restricción temporal. Comenzaron a tomar mi declaración más en serio y pudieron obtener sus antecedentes. Tiene delitos menores, la mayoría relacionados con ponerse en peligro a sí mismo, y uno por exposición. Se me concedió una orden de restricción temporal mientras continuaban investigando. Mi padrastro se quedó en casa de mi madre, y ella vino a vivir conmigo temporalmente. Mi trabajo está demasiado lejos de su casa, así que era más fácil estar en casa. Una noche, estaba intentando dormirme cuando sentí un destello en mis ojos que provenía de las rendijas de las persianas de la ventana. Entrecerré los ojos para intentar ver qué era. Desapareció. Sentí que me daba un ataque de ansiedad. La luz volvió a encenderse. Escuché golpes en mi ventana. Duró unos buenos 5 minutos. Estaba demasiado asustada para mirar a través de las persianas, pero sabía que era él. Tenía que serlo. Corrí a la habitación de invitados donde dormía mi madre y lloré como un bebé. Por la mañana, fui de nuevo a la estación de policía para contarles lo que había sucedido. Un oficial de policía nos escoltó a mi madre y a mí a casa, y fueron a hablar con mi vecino cara a cara mientras esperábamos en mi casa. Aparentemente, empezó a gritarle al policía y le dio un puñetazo en la nariz. El policía pidió refuerzos y fue arrestado por agredir a un oficial. Me animaron a presentar cargos en su contra para que cumpliera más tiempo de prisión. Tuve que testificar en la corte. Ignoré mirarlo en su dirección todo el tiempo. Le dieron 4 años por acoso criminal y 8 por agresión y lesiones por golpear a un oficial. Es elegible para libertad condicional en 6 años. Hasta el día de hoy, espero que no sea liberado antes de tiempo. Saber que está encarcelado es lo único que me ha hecho sentir segura de nuevo. Esta historia trata sobre un evento que le ocurrió a mi madre alrededor de 1972, cuando tenía 8 años. Me lo ha contado desde que era joven, y de verdad lo piensa y le afecta hasta el día de hoy. Para ambientar la escena, mis abuelos tenían un restaurante gasolinera en nuestro pueblo natal. Siempre han tenido algún tipo de negocio desde los años 50. Esto significaba que muchos días mi madre tenía que volver a casa en autobús y quedarse sola si mi abuela tenía que quedarse a ayudar con el negocio, generalmente no más de 1 hora o 2. Mi tío, su hermano mayor, usualmente volvía a casa en el autobús con ella, pero era un poco mayor y a veces tenía práctica de fútbol. Así fue el caso el día del evento al que me refiero. Mi madre llegó a casa ese día, entró y guardó sus cosas. Recientemente había recibido un cachorro nuevo y sabía que lo primero que tenía que hacer era sacar al cachorro al patio para que hiciera sus necesidades. Envolvió al perro en una toalla blanca, esto es importante, y lo sacó afuera. Al dejar al perro, sacudió el pelo de la manta, agitándola con el viento. Fue entonces cuando notó que el hijo del vecino la estaba mirando desde el otro lado de la calle. Este tipo tenía 20 y tantos años y era conocido por ser muy extraño y mentalmente enfermo, aunque en el campo la enfermedad mental parece no siempre ser reconocida. Hacía cosas psicópatas como matar los cerdos del vecino o despellejar gatos callejeros y colgarlos de los tendederos en sus patios. Cosas realmente enfermas. Mi madre dijo que él siempre la aterraba a ella y a todos los demás. Dijo que la miraba fijamente cuando ella jugaba afuera y la hacía sentir generalmente incómoda. Dijo que apareció de la nada en su patio ese día, y mientras ella sacaba la manta, comenzó a sonreír y a saludar. Sintiéndose más que un poco conmocionada, recogió a su cachorro, entró y cerró la puerta con llave.
Comenzó a hacer la tarea, y después de unos 5 minutos de trabajo, escuchó un fuerte golpe en la puerta. Caminó lentamente hacia la ventana para ver quién era. Sabía que no eran mis abuelos porque, por supuesto, ellos tenían llaves. Al abrir las persianas, sus ojos se encontraron con los del perturbado de enfrente, como si ya estuviera mirando por la ventana. Saltó y dijo que gritó un poco al cerrar las persianas. Caminó hacia la puerta y se aseguró de que estuviera cerrada con llave. Dijo que él continuó con un golpe lento y continuo en la puerta, casi rítmico. Entonces se aterrorizó de verdad cuando comenzó a hablar a través de la puerta. Hola, cariño. Te vi con tu perrito. Déjame entrar a verlo. Estaba en estado de shock. Vamos. Déjame entrar, cariño, por favor. Quiero ver a tu cachorro. En pleno pánico, mi madre gritó, tienes que irte ahora. Tienes que volver a tu casa. No te conozco. Él seguía golpeando. Pude ver el miedo en los ojos de mi madre cuando describió esa parte, y me da escalofríos por todo el cuerpo. Dijo, maldición, déjame entrar. Te vi agitando tu bandera de rendición. Lo juro. El tipo pensó que mi madre sacudiendo el pelo de la toalla era una bandera de rendición y una señal para que él viniera. Mi madre gritó, voy a llamar a mi papá y a la policía si no te vas ahora. Con esto, los golpes cesaron. Intentó recuperar el aliento y quitarse el miedo. Luego se levantó de la puerta y corrió al nivel del sótano de la casa. Era una casa vieja, así que la cocina y la sala de estar estaban abajo, junto con el único teléfono de la casa. Llegó al teléfono y comenzó a marcar el 911. De repente, escuchó un estruendo en la habitación contigua. Miró para ver al vecino enloquecido intentando gatear por la ventana de la cocina. Estaba arrancando las cortinas mientras la parte superior de su cuerpo entraba, y mi madre gritó lo que estaba sucediendo a la policía por teléfono. De repente, estaba sangrando del abdomen donde el vidrio de la ventana lo había cortado, ya que su parte inferior no podía pasar. Entonces mi madre comenzó a escuchar los gritos de mi abuela. ¿Qué diablos estás haciendo? Luego el tipo gritando de dolor y retorciéndose fuera de la ventana mientras ella lo golpeaba fuerte por detrás con alguna herramienta que estaba tirada en su jardín al lado de la casa donde estaba la entrada a la ventana. Logró salir de la ventana y corrió hacia su casa. La abuela llamó a mi abuelo y él también llegó después de cerrar el negocio tan pronto como ella se lo contó. Lo arrestaron por allanamiento de morada, algo más que creo que no estaba relacionado. Violación de libertad condicional, supongo. El día de su juicio, les contó la historia de la bandera blanca de rendición. Pero esta fue la gota que colmó el vaso de su locura, ya que ese mismo día lo internaron en una institución mental. Pudo haber salido y vuelto, porque mi madre dijo que más tarde murió en una institución fuera del juzgado. La loca familia de paletos de los Apalaches trató de culpar a mi madre de 8 años, y el padre del hombre llamó a mi madre una ramera. No hace falta decir que mi abuelo, entrenado en el ejército, le dio una paliza al tipo en las escaleras del juzgado mientras los policías locales hicieron la vista gorda. La historia siempre se ha quedado conmigo. Mi madre ha tenido que recibir terapia por ello, y la atormenta mucho hasta el día de hoy. Siempre nos preguntamos, sin embargo, qué le habría hecho si mi abuela no hubiera llegado a casa en ese momento. Así que a ti, creepy asesino de gatos que traumatizaste a mi madre, mejor no nos conozcamos.